Estamos listos para abrir la palabra de Dios. Estamos siempre en nuestro viaje en estos viajes con misioneros del apóstol Pablo. Le invito a abrir su Biblia ya, por favor, en el capítulo 18. Ya Pablo ya no está en Corinto. Todavía he puesto eso, seguramente. Él está ya saliendo de ahí, ¿recuerdan? Entonces él ha iniciado, ¿no es cierto?, lo que es su tercer viaje misionero. Y entonces allí, si usted nota algo para no perder de vista el contexto, allí en el capítulo 18, versículo 23, dice: después de estar allí en su iglesia local, en su iglesia madre, después de estar allí, dices, algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia. Ahora note, confirmando a todos los discípulos. Este viaje misionero, si usted lo nota, tiene como propósito cualitativo, o hay el énfasis de confirmar a los discípulos, ¿no es cierto? Ese es el énfasis. Entonces, además, o no solo de evangelizar a otras personas, sino es confirmar a los discípulos. Esto es muy importante tener en cuenta para lo siguiente. Entonces ya estamos en el capítulo 18, versículos 24 al 28. Y allí vamos a ver cómo en este viaje misionero va a llegar a la ciudad de Éfeso. Éfeso es una ciudad muy importante. Le animo este sábado, voy a hacer un repaso. Recuerdan, les anticipé, ya que estamos hablando sobre las 7 iglesias. Esta ciudad de Éfeso llegó a ser el centro ministerial del Nuevo Testamento, donde sería pastor el apóstol Pablo, Timoteo, el apóstol Juan, otras personas muy importantes. Y aquí vamos a descubrir a uno de ellos también. Entonces ahí está en Éfeso. Repito, se va a convertir en el centro ministerial. Y allí vamos a ver, ¿no es cierto?, allí a un personaje muy importante. Y con base en este personaje, ya que es un creyente, recuerdan el contexto, confirmar a los discípulos, vamos a aprender algunas cosas que tienen que ver con el crecimiento integral. Y la pregunta que en esta noche vamos a intentar respondernos es: ¿qué características tiene el crecimiento integral? Cuando hablamos de un creyente, ese es alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento. Ya experimentó el nuevo nacimiento. Ahora estamos hablando del crecimiento. ¿Qué características tiene el crecimiento espiritual? Y con base en el testimonio que nos da aquí de este personaje muy importante, vamos a aprender eso. Una vez más le animo a que me acompañe unos segundos en oración. Señor, gracias por el tiempo que nos has dado de poder estar en tu presencia, juntos en compañerismo, aprovechándonos de estos recursos y poder interceder unos por otros. Y ahora, Señor, una vez más que toma toda nuestra atención, abre nuestro entendimiento hacia tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué características tiene el crecimiento integral? Hay dos grandes áreas que vamos a poder ver, tres grandes áreas. Vamos a ver si el tiempo nos permite. La primera área es el desarrollo particular. El desarrollo particular, versículos 24 al 26. Y ahí vamos a ver de este personaje muy especial. Dice allí, versículo 24, llegó entonces a Éfeso. Recuerda, estamos en Éfeso. Un judío llamado Apolos. Ahí está, Apolos. ¿No es cierto? Palabra o nombre que nos recuerda más tarde el concepto de lo que es, dicho sea de paso, la apologética, que quiere decir la defensa, la apología, defensa. Entonces, este personaje Apolo nos va a brindar, y vamos a ver que él, al momento de conocerlo aquí, cuando llega a Éfeso, este creyente tenía un desarrollo particular. ¿Qué caracterizaba su desarrollo? Repito como base. Primero, la elocuencia escritural. Dice, a un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. ¿Qué encontramos? Que este creyente nos da muchas características, y ya usted sabrá por qué. Cuando la Biblia menciona algo es porque es relevante, importante que lo sepamos. Que era, además de su nombre, natural de Alejandría. Alejandría, recuerdan, un lugar célebre especialmente por su biblioteca, la famosa biblioteca de Alejandría en términos seculares. Él era natural de ahí. Nos dice que era varón elocuente, imagínense, ¿no? Se expresaba muy bien, algo importante para la comunicación, pero sobre todo poderoso en las escrituras. Así que aquí está un área en la cual, cómo no, es un lícito anhelo de poder crecer. Pero recuerde, aquí él aparece ya así. Esto fue parte de su propio crecimiento espiritual.
¿Cómo no? Deberíamos crecer todos de esa manera, tener elocuencia, pero sobre todo escritural, no solo para como personalidad o para algunos otros temas, sino sobre las escrituras. Y a veces parece ser que en algunos temas siempre tenemos algo que decir, pero cuando alguien nos dice, a ver, comparte algo espiritual de las cosas de Dios o de las escrituras, hasta en ese momento nos comienza a fallar la respiración, nos da taquicardia, nos comenzamos a atorar, cosa extraña. Debiéramos también tener esa elocuencia escritural. Una segunda característica de este desarrollo particular, esto fue propio de él. Él ya vino así, llegó así. Esto fue propio de lo que en el tiempo él pudo desarrollar. La segunda, su efervescencia espiritual. Dice el mismo versículo 25, dice allí, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. La segunda gran característica, tenía una efervescencia espiritual. Espíritu fervoroso, ¿no? Literalmente esta palabra fervoroso es del castellano antiguo, que habla de ferviente, hirviente. Resaltaba en ese sentido su efervescencia espiritual. Me pregunto a cuántas personas conocemos de ese aspecto. Yo tengo que decir que no conozco muchos. En realidad apenas estoy pensando en un par de personas en las cuales uno puede decir que uno siente, respira esa atmósfera de esta persona, su efervescencia espiritual. Este era Apolos. Así era él. Algo que nosotros en nuestro ámbito particular debiéramos crecer, la efervescencia espiritual. Una tercera característica es que a pesar de ello, sin embargo, tenía una evidencia, una carencia excepcional. Versículo 25 dice, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. ¡Wow! Lo concerniente al Señor, no cabe duda, recuerden el aspecto espiritual. Aunque, no te dice ahí, aunque, palabra de contraste, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Siendo todo ello tan positivo, sin embargo, tenía una limitación, una carencia, que era conocía el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Recuerdan Juan el Bautizador? Decimos Juan el Bautizador para que no piensen que era de una denominación. Juan el Bautizador, recuerdan su emblema, el ícono asociado a él, el bautismo de Juan, y lo que tremendamente esto significaba. Pero lo que aquí bajo esta frase denota es que obviamente él hacía eso anticipando una nueva era, cuando vendría la persona del cual él ni siquiera era digno de desatar la correa, nosotros diríamos los pasadores de las sandalias de sus pies. Y entonces, al decir el bautismo de Juan, es decir, lo que esta etapa representaba, antes, previamente a Jesús. En este caso, este creyente Apolos, tremendo, sin embargo, solo conocía hasta ahí llegó. Y siempre, esto es así, todos nosotros tenemos un cierto estado de desarrollo, ¿no es cierto? Cuando probablemente llegamos a un cierto punto. Este es el ámbito particular. Recuerda, aquí está en lo individual, diríamos particular. Ahora está llegando a Éfeso. Cuando nosotros, en lo particular, seguro tenemos un cierto desarrollo. Y ese desarrollo está bien, como no en algunas cosas, pero al mismo tiempo hay otras cosas que no conocemos, que carecemos. En el caso de él, solo hasta el bautismo de Juan. Imagínense, ahí se había quedado. Sencillamente eso. Cuarta característica de este desarrollo particular, a pesar de todo ello, tenía una experiencia evangelizadora. Versículo 26, está hablando de cuando Apolos llega a Éfeso, y dice, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. En la sinagoga. Este Apolos, con todo, a pesar que tenía solo hasta ahí, era limitado, él lo usaba. Y esto nos recuerda un principio muy importante. No es solo qué hacemos, qué desarrollamos, sino qué hacemos en comparación con lo que podríamos haber hecho. ¿Sí entiende este concepto? No se trata de solo si hicimos así o así, sino si pudimos haber hecho más. O en todo caso, eso se mide en función de las oportunidades, capacidades que tengamos. El tema no es compararnos con alguien más, sino el tema es con lo que el Señor nos da. Señor, pero yo tengo poco. ¿Qué hacemos con ese poco? Señor, yo tengo más. ¿Qué hago con eso más? Y aquí, a pesar de la limitación de Apolos, él, sin embargo, hablaba con denuedo en la sinagoga. Ese es el tema, que usemos al máximo todo lo que Dios nos ha dado. A propósito, en este día, o en esta semana, para ser más optimista, ¿a cuántos hemos compartido algo de las cosas del Señor? O por lo menos lo hemos intentado. No se necesita, como algunos piensan, tener tal o cual
un título, curso, cargo para desarrollar o testificar. No, por favor. Desde el momento en que conocemos al Señor. Pero yo no conozco tanto como el hermano. Está bien. El tema es, a pesar de ello, recuerde, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Así que este era Apolos. Tremendo personaje, ¿no es cierto? Y ahí estaba, en la sinagoga hablaba con denuedo, ¿no es cierto? Ahí. La segunda gran área de crecimiento, estamos preguntándonos qué caracteriza el crecimiento. Uno, el desarrollo particular. En lo particular, si pudiéramos decir lo que toca de nuestro directo y exclusivo ámbito personal o particular, donde no interviene nadie más, a eso me refiero. Mire que sí se puede. Por un lado, podríamos pensar, bien intencionadamente, sí, seguro, pensar, bueno, eso depende de otros. No, eso es algo en lo particular. Hay otras cosas que pueden otros ayudarnos a complementar. Usted entiende, por ejemplo, el concepto de la crianza de los hijos. Y ya decir hijos lo dice. Son hijos, no son hijos del pastor. Yo tengo solo una hija. No son hijos de la iglesia, no son hijas del maestro de escuela dominical. Son nuestros hijos. La responsabilidad está en el ámbito en tanto hijos. ¿No es cierto? La iglesia puede ayudar y complementar, pero no empieza con la iglesia. Eso empezó en el hogar. Igual, aquí no empieza llegando a Éfeso. Él llegó a Éfeso, Apolos, ya siendo así. Ahora veamos una segunda área, el área que nos interesa, el área del discipulado fraternal. La primera área, el desarrollo particular, individual, privado. Aquí está el desarrollo del discipulado fraternal, versículo 26. Y vamos a ver cómo otros, lo que ya les anticipaba, pueden ayudar. Y ahí vemos un primer aspecto de para lo que sirve, cuál es la pertinencia del discipulado fraternal. No estamos dando un curso de discipulado, solo valiéndonos de este testimonio, usándolo como ilustración del discipulado fraternal. El primer aspecto del complemento que hace el discipulado es, por ejemplo, el discipulado fraternal se realiza por encargados que están más establecidos. Dice 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero, contraste, pero, siempre se ya nos advierte un cambio. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, cuando le oyeron Apolos, le tomaron aparte. Note, ahí está una perfecta ilustración del discipulado fraternal. Lo que otros pueden tener la participación, Priscila y Aquila. Y aquí, si usted nos ha estado siguiendo, sabe quiénes eran. ¿Recuerda cómo Dios usó ese momento un poco de transición, de pausa, de desánimo que experimentó Pablo relativo a raíz de los pocos resultados en el Areópago? Sin embargo, él no renunció, no dejó de ser creyente, nada por el estilo, fue un cambio. Y ese cambio lo usó recuerdan, con Priscila y Aquila. Dios permitió eso, usó, compartieron, se identificaron con el trabajo, un tiempo de compañerismo, de discipulado, y ahora, recuerdan en el estudio anterior, habían regresado con él. Pablo los deja en Éfeso, los establece, y ahora esta pareja, qué importante, una pareja de esposos, qué poder hay en una pareja de esposos, no tanto por ser esposos, sino una pareja de esposos que son discípulos. Ese es el tema. No hay un poder místico en el hecho de ser esposos, ni en el hecho de no serlo, de ser soltero. Se trata en que sea soltero, como diría Pablo en 1 Corintios 7, soltero o casado, que usemos nuestra condición una vez más para glorificarle. Y aquí, esta pareja de esposos, cuando lo oyeron, al instante se dieron cuenta, aquí no le falta algo, le tomaron aparte. ¿Qué es el discipulado? A propósito, es la obra que realizan otros creyentes ya establecidos, otros discípulos, y le toman aparte. De eso se trata. Ese es el discipulado. Segundo, ¿para qué sirve? Es para o por la exposición más exacta. Dice, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí está una buena definición del contexto de discipulado. ¿Para qué sirve el discipulado? Es una oportunidad para tomar aparte a alguien de donde está y exponer más exactamente las escrituras. Ahí está el camino de Dios, más exactamente, más detalladamente. Obviamente esto lo tienen que conocer los discípulos ya establecidos. A propósito, usted puede notar por sentido común, por implicancia, evidentemente que entonces uno no va a poderle llevar más allá de donde está. Uno no va a poder dar lo que no tiene. Evidentemente aquí Priscila y Aquila podían hacer eso, a su vez porque ya estaban establecidos. No se trata de buenas intenciones, no se trata de cuestiones sociales, meramente amicales. No, por favor, no estamos hablando de cómo crear un club de amigos, de fans. No, para nada, por favor. Estamos hablando de algo serio.
Trabajar en vidas es cosa seria. No estamos hablando de crear partidarios, de crear seguidores, cuántos likes o fans. Por favor, usted entiende que no. Estamos hablando de una vida. Y eso solo pueden hacerlo personas ya establecidas. Priscila y Aquila. Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Anteriormente les pregunté, por ejemplo, si hoy o esta semana a cuántos hemos compartido o intentado hacerlo. Le preguntaría a qué otros creyentes estamos tratando, obviamente que necesitan ellos, estamos tratando de ayudarles siquiera que lleguen hasta donde estemos nosotros. Ese es otro desafío, el discipulado, el complemento, de eso se trata. Tercer aspecto, tercera manifestación de este discipulado fraternal, es un encargo más especial, tiene que ver con encargos especiales. Versículo 27, y queriendo él, Apolos, pasar a Acaya, recuerdan la provincia de Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Note, ¿qué hicieron? Versículo 27, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Una función del discipulado. ¿Qué es el discipulado? También sirve para encargar, coordinar con otros, ¿no es cierto? Realizar encargos especiales, coordinar. Pablo, recuerdan, estar en su viaje y no los deja a la deriva, los establece en Éfeso. Ahora, él, ¿no es cierto? Apolos, recuerda, él quería ir a Acaya. Se están preocupando. Y esto nos recuerda una responsabilidad que a veces olvidamos. Como creyentes hay situaciones que a veces van a pasar más allá de nuestra voluntad. Es decir, no es lo que deseamos, pero tenemos que hacer. Ejemplo, mudarnos, cambiar de trabajo, etcétera, por viaje. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro crecimiento espiritual? Debemos continuarlo. Y a veces pensamos que es un tiempo de una pausa, cual un limbo, no congrego, no voy a... No, debe continuar el crecimiento. Entonces, una de las cosas que tengo que pensar es cómo voy a hacer eso, en qué iglesia voy a continuar. Entonces, esto es importante. Del lado del discipulador deberíamos preocuparnos por eso, ¿no es cierto? ¿Dónde vas a estar? ¿Cómo vas a continuar? Hoy, lamentablemente, no suele pasar así siempre. Creyentes que, entre comillas, se van, literalmente, se van de las iglesias. Ni siquiera con la mínima cortesía de decir gracias, o ni siquiera decir gracias, bueno, pero voy a ir a tal lugar. Imagínense a esos puntos. O no miramos estos otros aspectos, solo miramos, en el caso del trabajo, voy a trabajar aquí, va a ser una mejor entrada, lo cual está muy bien, pero no he considerado el continuar mi crecimiento. Es importante este tipo de encargos. Así que, ¿qué hicieron? Escribieron a los discípulos que le recibieran. La última área de recuerdo del crecimiento. Hemos visto que qué características tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo particular, cómo llegó Apolo. Segundo, el discipulado fraternal. Y por último, el desempeño ministerial. Note los resultados. Y ahí encontramos 3 resultados en el desempeño ministerial. El primero, el provecho piadoso. Dice el versículo 27, y llegado él, Apolos, allá, recuerdan Acaya, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Provecho, beneficio, utilidad. Qué tremendo. Ahí está la mejor evidencia de que ahora él seguía su crecimiento, de que el discipulado sirvió. De eso es, de gran provecho. ¿Para qué? Para los que por la gracia habían creído. El tema, una manera práctica, muy sencilla. Mi compañerismo, mi discipulado, mi consejería, lo que usted quiera. ¿Cómo está sirviendo para el crecimiento de dicha persona? ¿Cómo está sirviendo para que ese consejería, discipulado, lo que usted quiera llamarle, sirva no solo a él, sino a otro? Si no le sirve a él, no le va a servir a otro. O dicho de otra manera, la mejor manera que vamos a evaluar es a ver a cuántos está ayudando, a terceros. De eso se trata. Y aquí él fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Qué beneficio, qué provecho piadoso está trayendo. Entonces, qué bendición es cuando alguien dice, oh sí, el hermano tal, hermana tal, qué bendición. Y ese hermano dice, sí, gracias al Señor, gracias a estos hermanos, gracias a que aquí y allá. De eso se trata. No es algo egoísta, sino tiene que ser de manera altruista para otros. Segundo aspecto, ¿qué beneficio? Su desempeño ministerial, pasión pública. Y dice aquí, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Versículo 28, porque con gran vehemencia, note, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Vehemencia.
característica de él. ¿Recuerdan cómo era él? Recuerdan que era poderoso en las escrituras, elocuente, ahora con gran vehemencia. No cambió, más bien potenció, mejoró lo que ya él particularmente había logrado. ¡Qué bendición! ¿No? Eso es lo que hace el Señor, siempre da una mayor dimensión de lo que hacíamos. ¿Se ha dado cuenta? A estos que eran pescadores, ¿recuerdan? Ahí está junto al mar caminando Jesús. Jesús le dice, ya no les voy a hacer pescadores de hombres. Perdón, pescadores de peces, ahora van a ser pescadores de hombres. ¿Ha notado cómo Dios usa muchas veces el trasfondo natural anterior para darle una dimensión espiritual? Muy bien, Pablo, ya no vas a construir tiendas, ahora vas a construir, edificar iglesias. ¿Notó? Y aquí este era poderoso ya y ahora con gran vehemencia, una pasión pública. Dice aquí, refutaba públicamente a los judíos, abiertamente, sin ningún ambaje, sin ningún tapujo, nada. Abiertamente, qué importante, cuando uno está cierto de algo, convencido de algo, no se avergüenza, no lo hace escondida ni de manera disimulada. ¿Por qué? Más bien eso daría una imagen totalmente contraria. Él abiertamente lo hacía. Por último, este desempeño ministerial lo vemos porque se veía la proclama de la palabra. Repito, 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¡Wow! ¡Qué buen efecto del discipulado! No era en base a su opinión, a su experiencia, no, era en base a las escrituras, la proclama de la palabra. Eso finalmente va a ser el desempeño ministerial. Un provecho piadoso, pasión pública y proclama de la palabra. Si pudiéramos, si nos tocara a nosotros ser medidos, pudieran los demás ver en nosotros eso, pudiera decir el Señor, sí, eso es lo que caracteriza nuestra vida. Si no es así, necesitamos que nosotros en nuestro ámbito particular crecer, y para eso va a ser la base para que otros puedan complementar. No se trata, no, es que nadie me ayuda. Siempre tenemos esa tendencia, ¿no? De querer excusarnos y luego acusar. Típico signo de culpabilidad, de inmadurez e irresponsabilidad. Antes de eso necesitamos nosotros mismos hacer eso, y eso será la base para que otros nos puedan ayudar. Así que aquí está ilustrada en la vida de este hombre, de Apolos, las características del crecimiento espiritual. Hoy, ¿dónde nos encontramos? Pongamos algo crítico. Desde el inicio de la pandemia, ¿no? Estamos hablando desde fines casi de marzo. Estamos hablando de más de 5 meses. ¿No es cierto? ¿Dónde nos encontramos en todo este tiempo? ¿Cuánto hemos aprovechado las circunstancias que nos ha tocado vivir para continuar con nuestro crecimiento? Y entonces, eso en primer lugar. Segundo, ¿a cuántos estamos ayudando? Si no puedo hacerlo conmigo, no voy a poder hacerlo con otro. Y no se trata de, como decimos en Perú, de poner un parche. No, se trata, esa es la progresión. Si no lo puedo hacer conmigo, lo intente. Porque vamos a reproducir lo mismo, nuestra propia inmadurez, nuestra propia carencia. Así que qué importante es el crecimiento integral, ¿no es cierto? Y aquí están las características. Que el Señor nos ayude. Le felicito por estar en esta noche aquí, en el compañerismo en oración, por hacer todo su esfuerzo. Y aquí hay hermanos, y los conocemos, que a pesar de las limitaciones de tiempo, de recursos, hasta de tecnología, hacen su mejor esfuerzo. Qué buena oportunidad. Nosotros también podemos aprovechar, los que tenemos las ventajas, de poder hacerlo en beneficio de otros. La iglesia es lo que está haciendo. Una vez más, desde el inicio es lo que estamos tratando de hacer. A veces, lamentablemente, a pesar de eso, en la parte privada particular no vemos eso. De nada vale. Reitero, si nosotros no hacemos nuestra parte, todo lo demás no va a tener efecto. Que el Señor nos ayude, en primer lugar, a hacer nuestra parte en el crecimiento espiritual, en nuestro propio crecimiento. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo con tu palabra, por el ejemplo de Apolos, que él, Señor, fue un buen discípulo de Juan. Hasta donde tuvo la oportunidad llegó, hasta donde conocía, del bautismo de Juan. Y te agradecemos por el testimonio de Priscila y Aquila, que a partir de ese punto le llevaron más allá, de tal manera que su nombre, su testimonio, su crecimiento fue evidenciado, comprobado por otros. Señor, gracias por aquellos que nos hablaron la palabra, aquellos que nos la compartieron, que, como decimos, nos ganaron para el Señor, aquellos que nos enseñaron los primeros rudimentos, aquellos que nos siguen enseñando.
que nosotros podamos hacer también esa labor en otros. Señor, que nuestro crecimiento se refleje en el crecimiento de otros. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.